Lo que estás a punto de descubrir es un secreto de miles de años sobre cómo nuestras palabras pueden afectar nuestra salud y bienestar. Esto es real, poderoso y está a nuestro alrededor. Así que siéntate y adentrémonos en este tema. En este experimento, los investigadores del Dr. Emoto utilizaron un vaso de agua del grifo de Tokio que parecía incapaz de formar cristales y realizaron una prueba. Los participantes colocaron el vaso en el centro de su círculo y enviaron gratitud al agua. Al estudiar el agua bajo el microscopio, comenzaron a ver la formación de un cristal. Un aumento en la magnificación mostró la simetría del cristal, revelando cómo el agua del grifo se transformó por la gratitud enviada por el grupo. El cristal continuó creciendo, expresando las energías recibidas. Finalmente, el agua del grifo de Tokio produjo un hermoso cristal. Fue interesante ver a los niños tan completamente asombrados después de que presenciaron la diferencia en el agua del grifo de Tokio antes y después de enviar la oración. En casa, sus madres eran un poco escépticas antes de este experimento, pero después dijeron: «Realmente tenemos que creer». El agua, la fuente de la vida, ha ocupado un lugar de reverencia en la historia humana. Es la molécula más abundante en las células, representando el 70% o más de la masa celular total. Según el Dr. Masaru Emoto, un investigador japonés de renombre internacional y pionero en el estudio del agua, nuestros pensamientos, emociones e intenciones podrían tener el poder de alterar la estructura misma del agua. Sus experimentos, tanto revolucionarios como cautivadores, han provocado una conversación global sobre las propiedades místicas del agua. En este video, nos sumergimos en el fascinante trabajo sobre el agua, explorando cómo su labor visionaria da un salto cuántico al demostrar el poder curativo del amor y la gratitud. Investigamos cómo estas emociones e intenciones positivas pueden resonar a través de las moléculas de agua, potencialmente influyendo en su estructura y provocando cambios beneficiosos a nivel molecular. El Dr. Masaru Emoto emprendió un camino menos transitado, fusionando los mundos de la ciencia y la espiritualidad. Nacido en Yokohama en 1943, Emoto se graduó de la Universidad Municipal de Yokohama, inicialmente enfocándose en las relaciones internacionales. Sin embargo, su vida dio un giro crucial cuando fue introducido al concepto de agua de microclústeres y tecnología de análisis de resonancia magnética. Esto marcó el comienzo de su incursión en la investigación del agua, un viaje que redefiniría el trabajo de su vida. A finales de la década de 1990, Emoto llevó a cabo una serie de experimentos que lo catapultarían a la fama internacional. Su hipótesis era radical. La estructura molecular del agua podría ser influenciada por los pensamientos, palabras y emociones humanas. Creía que las expresiones positivas resultarían en cristales de agua bellamente formados, mientras que las expresiones negativas conducirían a formas cristalinas desconectadas e incompletas. La recepción inicial del trabajo de Emoto fue una mezcla de fascinación y escepticismo. Mientras muchos abrazaban sus ideas, viéndolas como un puente entre la ciencia y la espiritualidad, otros en la comunidad científica las descartaban debido a la falta de rigor empírico. A pesar de esto, el trabajo de Emoto resonó con una audiencia global, aprovechando la antigua creencia en la naturaleza sagrada del agua. A medida que exploramos más a fondo los experimentos de Emoto y sus implicaciones, nos encontramos en la intersección entre la creencia y el escepticismo, la tradición y la innovación. Su trabajo nos invita a reconsiderar nuestra comprensión del agua, no solo como un compuesto químico, sino como una entidad viviente que responde a las influencias sutiles de las emociones y pensamientos humanos. Los experimentos del Dr. Masaru Emoto sobre el agua eran tan simples en su diseño como profundos en sus implicaciones. En el núcleo de su investigación había un procedimiento sencillo pero poco convencional: exponer el agua a diversas formas de estímulos, incluyendo palabras, música e incluso emociones humanas, y luego observar los efectos en la formación de cristales de agua a través de la congelación y la fotografía microscópica. El proceso comenzaba colocando muestras de agua en recipientes etiquetados con diferentes palabras, que iban desde términos positivos como amor y gratitud hasta negativos como
odio o ira. Emoto también expuso el agua a diferentes tipos de música, desde música clásica hasta heavy metal, e incluso a palabras habladas y oraciones de diferentes idiomas y religiones. Después de la exposición, el agua se congelaba y los cristales de hielo resultantes se examinaban bajo un microscopio. Las fotografías tomadas por Emoto mostraban una diferencia sorprendente. El agua expuesta a estímulos positivos parecía formar cristales de hielo estéticamente agradables y simétricos, mientras que las sometidas a influencias negativas resultaban en formaciones fragmentadas y aparentemente caóticas. Estos hallazgos, visualmente impactantes y emocionalmente resonantes, capturaron la imaginación del mundo. Las fotografías de los cristales de agua de Emoto se compartieron ampliamente, llevando a muchos a reflexionar sobre la posibilidad de que el agua no solo pudiera reflejar las emociones humanas, sino también ser influenciada por ellas. Esta idea, en la intersección de la ciencia y la espiritualidad, sugería que el agua podría ser un medio para comprender el impacto material de experiencias humanas intangibles como los pensamientos y las emociones. Las implicaciones del trabajo de Emoto se extienden mucho más allá del laboratorio. Científicamente, si el agua realmente pudiera ser influenciada por las emociones y pensamientos, desafiaría los principios fundamentales de la química y la física. Sugeriría un nivel de respuesta en las moléculas de agua que trasciende las interacciones físicas conocidas, insinuando un universo más dinámico e interconectado de lo que se pensaba anteriormente. Espiritualmente y metafísicamente, los hallazgos de Emoto resonaron profundamente con creencias antiguas y contemporáneas sobre la sacralidad del agua. Muchas tradiciones espirituales han sostenido durante mucho tiempo que el agua es portadora de energía y conciencia, capaz de ser programada por la intención. Los experimentos de Emoto parecían proporcionar una confirmación moderna de estas antiguas sabidurías, cerrando la brecha entre lo visible y lo invisible, lo científico y lo espiritual. Sin embargo, el trabajo de Emoto, existiendo en la intersección de la ciencia empírica y la creencia espiritual, también abrió un diálogo sobre la naturaleza de la investigación científica. Desafió los límites convencionales de lo que podía medirse y observarse, proponiendo que el impacto de la conciencia humana en el mundo físico podría ser más profundo y directo de lo que se reconocía anteriormente. Al explorar las implicaciones científicas y espirituales de los experimentos de Emoto, nos enfrentamos a la profunda pregunta: ¿podrían nuestros pensamientos, palabras y emociones tener el poder de moldear la realidad misma que habitamos? A medida que nos adentramos más en el cautivador mundo de Emoto, esta pregunta nos guía en el reexamen de la relación entre la mente, el espíritu y la materia. Mientras que los experimentos del Dr. Masaru Emoto sobre el agua han encantado a muchos, no han estado exentos de críticas y controversias. Desde la perspectiva de la comunidad científica, los métodos de Emoto han sido sometidos a escrutinio por la falta de estándares empíricos rigurosos que típicamente se asocian con la investigación científica. Los críticos señalan que sus experimentos carecían de grupos de control adecuados y procedimientos de prueba ciegos, que son cruciales para eliminar el sesgo y asegurar resultados objetivos. Otra crítica importante gira en torno a la naturaleza subjetiva de la evaluación de la calidad estética de los cristales de agua. La interpretación de lo que constituye una formación cristalina hermosa o desagradable podría variar significativamente, lo que genera dudas sobre la objetividad de las conclusiones de Emoto. Además, existían preocupaciones sobre la reproducibilidad de sus experimentos, una piedra angular de la validación científica. A pesar de estas críticas, el trabajo de Emoto ha atraído un considerable número de seguidores. Sus partidarios argumentan que sus experimentos exploran áreas de estudio que la ciencia convencional aún no ha comprendido o explorado completamente, particularmente la intersección entre la conciencia y el mundo físico. El propio Emoto respondió a estas críticas, enfatizando la naturaleza exploratoria de su trabajo y sugiriendo que sus hallazgos deberían ser un punto de partida para investigaciones posteriores y más rigurosas. Los hallazgos de Emoto sobre el agua resuenan con creencias y prácticas de larga data en torno al agua en diversas culturas y tradiciones espirituales de todo el mundo.
El agua ha sido venerada como un elemento sagrado y vital en muchas sociedades. Desde el Ganges en el hinduismo hasta el agua bendita en el cristianismo, el agua es vista como un elemento purificador, sanador y cargado espiritualmente. En las civilizaciones antiguas, el agua a menudo estaba en el centro de mitos de creación y rituales, simbolizando el renacimiento, la transformación y el flujo de la vida. Las culturas indígenas de todo el mundo han considerado tradicionalmente el agua como una entidad viviente, integral para el bienestar físico y espiritual de los individuos y la comunidad. Además, el concepto de que el agua puede ser influenciada por pensamientos y emociones tiene paralelos en prácticas como las ceremonias de bendición del agua y el agua estructurada en varios sistemas de curación tradicionales. El trabajo de Emoto, en este contexto, es visto por muchos como una exploración científica de estas antiguas sabidurías, proporcionando una lente moderna para comprender la profunda y a menudo mística relación que los humanos tienen con el agua. Estas perspectivas culturales e históricas añaden profundidad a nuestra comprensión de los experimentos de Emoto. Sugieren que, aunque sus métodos pueden divergir de los protocolos científicos convencionales, tocan una conexión humana fundamental y universal con el agua. El trabajo de Emoto nos invita a ver el agua no solo como un compuesto químico esencial para la vida, sino como un elemento clave profundamente entrelazado con la cultura, la espiritualidad y la conciencia humanas. La naturaleza innovadora del trabajo del Dr. Masaru Emoto abre emocionantes posibilidades para el futuro de la investigación sobre el agua y el estudio de la conciencia. Aunque sus experimentos han enfrentado críticas de la comunidad científica, también han despertado curiosidad y un deseo de explorar más a fondo la posible relación entre la conciencia humana y el mundo físico. En el ámbito de la física cuántica, por ejemplo, los investigadores están cada vez más interesados en el papel de la observación y la intención en la configuración de la realidad física. El trabajo de Emoto, con su enfoque en el impacto de los pensamientos y emociones en el agua, se alinea con estas investigaciones más amplias sobre la naturaleza de la conciencia y su interacción con el mundo material. La futura investigación en este campo podría involucrar experimentos diseñados de manera más rigurosa para probar la influencia de la conciencia humana en el agua y otros materiales. Tales estudios podrían ayudar a cerrar la brecha entre la ciencia y la espiritualidad, proporcionando una comprensión más profunda de cómo nuestros pensamientos, emociones e intenciones podrían interactuar con el entorno físico. Además, el trabajo de Emoto nos anima a pensar más ampliamente sobre el papel del agua en nuestras vidas, no solo como una necesidad física, sino como una clave para desbloquear aspectos más profundos de la experiencia y la conciencia humanas. A medida que continuamos explorando estos misterios, podríamos descubrir que el agua no solo es esencial para sostener la vida, sino también para comprender los aspectos más elusivos de nuestra existencia. En conclusión, la investigación del Dr. Masaru Emoto ha abierto la puerta a nuevos ámbitos de pensamiento e investigación, desafiándonos a ver el agua, y tal vez el mundo que nos rodea, bajo una luz profundamente diferente. A medida que continuamos en este viaje de descubrimiento, las posibilidades son tan vastas y profundas como las aguas que cubren nuestro planeta. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.